mediados del 2016 me quedo sin trabajo, me voy a trabajar como modelo publicitaria a Chile un tiempo. Yo ya hacía 10 años que filmaba comerciales para el exterior. Entonces volví como a eso, al no tener el trabajo en los medios en ese momento, y cuando estaba allá, un colega que quiero muchísimo y que siempre lo menciono, Julián Maradeo, estaba dando taller acá en la Unidad 9 de La Plata y me llega esa invitación, yo allá filmando, rearmándome, ¿no? Porque uno cuando se va a vivir a otro país, digo, era todo novedad. Y le digo, mirá, yo en unos meses voy para allá, y me dice, bueno, venite acá al Ágora, a la Unidad 9, y si tenés ganas, tenés las puertas abiertas. Él había visto un blog mío en ese momento, un blog ya era algo viejo para el año 2017, pero me dice, si querés comentar un poco tu experiencia con las escrituras desde ese lugar. Y así fue la primera vez que vine, no a La Plata porque conocía de hace mucho, pero sí a la Unidad 9. Y bueno, nunca más me fui, como acá estamos, vengo ahí. Bueno, estamos con Ana Cecilia, periodista, comunicadora social, también propulsora de libros en pabellones, escritora, bueno, de todo. ¿Cómo andás, Ana? Ale, qué lindo estar con vos acá. Muy bien, un placer. Vine ahí volando de la unidad, así que nada, lindo estar acá en La Plata. Sí, nos estás contando un poco cómo hacías para acomodarte los horarios, ¿no? Una vida atareada, imagino. Sí, uno se va ahí, por ahí con el canal, cuando tenía la carga horaria de los dos programas y era más complejo, pero salía mucho más temprano de casa. Trataba de a las 8 ya estar acá en La Plata dando la clase, y si me extendía un poquito, tener el margen, porque a un programa en vivo no puedes llegar tarde. No. Entonces trataba de tener todos esos recaudos. Ahora por ahí me flexibilizo un poquito, pero bueno, tengo un bebé de 10 meses y es, bueno, tratar de llegar a tiempo, de que llegue, que dejarlo a él todo armadito para que vaya al jardín, digo, toda una movida que por ahí cuando uno está solo era la profesión, el trabajo, y te vas acomodando de otra manera. Pero bueno, todo se puede y acá estamos, llegamos. Bueno, sí. Muchas gracias. Y bueno, contabas un poco todas esas cositas que haces, pero podríamos decirnos que en 2017 te cambió la vida, ¿no? Pues yo quiero saber un poco, antes de que me cuentes cómo es esa vida actual, ¿cómo eras vos antes de 2017? ¿Qué hacías? Contame un poco. Ay, 2017, mira, o antes yo estaba en los medios hasta 2016, ahí me quedo, estaba en CN23 en ese momento, y ahí en mediados del 2016 me quedo sin trabajo, me voy a trabajar como modelo publicitaria a Chile un tiempo. Yo ya hacía 10 años que filmaba comerciales para el exterior. Entonces volví como a eso, al no tener el trabajo en los medios en ese momento, y cuando estaba allá, un colega que quiero muchísimo y que siempre lo menciono, Julián Maradeo, estaba dando taller acá en la Unidad 9 de La Plata, y me llega esa invitación, yo allá filmando y nada, como rearmándome, ¿no? Porque uno cuando se va a vivir a otro país, digo, era todo novedad. Y le digo, mirá, yo en unos meses voy para allá, y me dice, bueno, venite acá al Ágora, a la Unidad 9, y si tenés ganas, tenés las puertas abiertas. Él había visto un blog mío en ese momento, un blog ya era algo viejo para el año 2017, pero me dice, si querés comentar un poco tu experiencia con las escrituras desde ese lugar. Y así fue la primera vez que vine, no a La Plata porque conocía de hace mucho, pero sí a la Unidad 9. Y bueno, nunca más me fui, como acá estamos, vengo ahí. Acá estamos, sí. No, ni hablar. Sí, porque ahora vemos como la punta del iceberg, ¿no? Claro. Pero tiene una superficie detrás. ¿Cómo fue ese primer contacto o ese cambio en tu vida en 2017? Y la verdad que no. A ver, yo ya hacía, si me tengo que ir un poco más atrás, siempre tuve latente, el otro día con unos chicos de la universidad que me habían hecho una nota, hablaba, ¿no? Digo, bueno, si tengo que ir como a la punta del ovillo y buscando de por qué llego al contexto de encierro, ¿no? Si no tenía nadie de mi familia relacionado, ¿no? Digo, ¿cómo llego a convertirme en tallerista y después a armar un proyecto desde cero con nada, o en realidad con mucho, que son los libros, y perdurar en 6 años, distintas cárceles, hoy ya con una fundación, ¿no? Digo, porque hay como que ir para adelante y volver para atrás, y en ese juego, en ese ida y vuelta, decís, ese 3 de octubre, cuando entré por primera vez a la Unidad 9, si me decían que iba a pasar todo esto en el medio,
Y encima esto, ¿no? Uno con su trabajo, con su profesión, digo, la radio, la tele, de acá para allá, digo, tratando de armar todo ese rompecabezas y poder hacer esto que se convirtió en una pasión, ¿no? De fomentar la lectura en los contextos de encierro. Cuando llego por primera vez era una invitada más que venía a contar de su blog, de su experiencia con la escritura, algo muy chiquito, y me invitan otra vez. Y una más, y me dicen, bueno, el año que viene ¿querés sumarte como tallerista? Ad honorem, por supuesto. Y bueno, fue combinar con la radio en ese momento, ir armando muy de a poquito. Yo creo que si lo hubiese imaginado así, no sé si hubiese sucedido, porque fue muy el día a día. Hoy justo lo hablaba con los chicos en el taller, el construir, ¿no?, un ladrillo o un libro día a día. Y van pasando los años y mirás para atrás y decís, bueno, al menos lo intenté, ¿no? 8.500 libros donados. Una locura. Sí, pero todo gracias a las personas que están del otro lado y te dicen, Anita, yo tengo libros para donar. Bueno, pero esa construcción también se fue dando de a poquito. Muy de a poco, ¿no? muy. Leía en una nota que creo que hiciste en Infobae que agradecías, por ejemplo, a Claudia Piñeiro, ¿no? Que te había donado ciertos libros, estamos hablando de la escritora argentina, sí, firmados y demás. Bueno, esas redes que se van tejiendo también son importantes. Sí, bueno, a muchas de las chicas, de las escritoras feministas también, que en su momento, cuando hice una convocatoria de quienes habían publicado recientemente o quienes sean escritoras mujeres y me quieran donar alguna de sus obras para un pabellón de mujeres, era el primer pabellón de mujeres que iba a ser. Y bueno, ahí se copó Claudia Piñeiro, Ana Correa, bueno, y otras, no quiero entrar en, pues alguna me va a olvidar, pero digo, y personas, viste, que uno admira muchísimo y que ese compromiso y llegar con el libro. Y así fue la primera Cárceles de Mujeres, con todos libros nuevos, donados por las propias autoras, muchos de ellos con dedicatoria, y fue la primera biblioteca, fue en la unidad 40 de Lomas, pabellón 4, si mal no recuerdo, de mujeres. En ese momento era un pabellón que me lo tildaban como un poco conflictivo. 5 meses tardaron en darme la autorización hasta que, bueno, finalmente llegamos ahí. Y ellas tenían una bibliotequita en el pabellón, pero acá la idea era ir con solo escritoras mujeres, ¿no? De mujer a mujer, un poco buscar ahí, y todas lecturas, ¿no?, súper constructivas y para deconstruirse ellas mismas también, ¿no? Después, bueno, fueron pasando el tiempo y la idea de la biblioteca como tal ya pasó a estar un poco en segundo plano, y era entregar el libro en mano. Era, bueno, va a haber 100 mujeres detenidas en un acto para el Día de la Mujer. Bueno, llevo 100 libros envueltos y era entregar un libro en mano de cada una. Y después nada, se van dando las anécdotas. Al año siguiente voy a la misma unidad y una de las chicas me dice, sí, el año pasado estuviste en la entrega de que diste los libros en mano. ¿En serio? Sí, me diste Los 7 Locos de Art. Ah, ¿lo leíste? Sí, lo tenía hasta hace poquito en la celda. Y ahora se había llevado, ahora tenía uno de Milena Busquets, esto también pasará. Me dice, bueno, seguro debe estar bueno como el otro, ¿no? Y así, se van pasando por eso, un mínimo grano de arena, pero esa, la construcción colectiva, ¿no? Como sociedad, un individuo más, ¿no? Digo, pero que aporta desde su pequeño lugar, quizás, bueno, como comunicadora tiene otro plus, ¿no? Porque por ahí en los distintos medios donde he trabajado pude comunicar esta experiencia, o los mismos colegas. Siempre agradezco muchísimo, digo, tanto ahora el espacio como todos los colegas que han compartido, han acercado libros y han difundido el proyecto. Agradecida eternamente, ¿no? Porque estos 6 años que yo haya tenido 8.500 libros para donar, no es porque uno lo hace solo, ¿no? Se termina armando una red de la persona que difunde tu proyecto, la persona que colabora con el proyecto, y de alguna manera todos terminamos llegando al contexto de encierro, a las cárceles de todo el país en este caso, que tampoco se habla, ¿no? Sí, claramente es colectiva la salida, por así decirlo. Siempre. Pero déjame quedarme con una cosa, tengo 1000 cosas para preguntarte, vamos, así que vamos a seguir viendo. Pero vos hablás de individuos, de personas, estamos hablando de lo colectivo, pero yo me quiero quedar un poco con los libros, ¿no? Porque no estamos entregando cualquier cosa, estamos entregando libros y algo pasa ahí, ¿no? ¿Qué simbolismo le das vos a la entrega de un libro, ¿no? Yo hoy le decía a los chicos, perdón, reitero mucho porque hoy justo estaba cerrando un taller y pasé a saludar al taller de al lado que estaban dando alfabetización. Uno de
detenidos, estaba a otro grupo de detenidos finalizando este taller que llevó 5 meses, ¿no? Y me estaban contando un poco qué era lo que habían hecho, cómo trabajaron. Bueno, y yo desde el lugar como fundación dije, bueno, llevo un libro para cada uno de los que terminan este taller para que se lleven de regalo. Y les decía a ellos, ¿no? A ver, algo que quiero detenerme y no quiero dejar de mencionar, que en cada oportunidad trato de remarcarlo, ¿no? Digo, la idea no es romantizar las cárceles ni romantizar a las personas detenidas. Lejos de esto. Esto es aportar un mínimo granito de arena, que lo puedo hacer yo, lo puedo hacer los cientos, miles de talleristas que hay en el país. Cada uno va aportando, ¿no? De su humilde lugar a la construcción colectiva. Y el libro, ¿no? Es un gran arma. Para mí es el arma, ¿no? Como... Y les digo a los chicos, por ahí ustedes están acostumbrados a salir de caño, ¿no? A la calle. Bueno, acá tienen otra arma. Esta es la que va, ¿no? Para la segunda oportunidad. Tómalo o déjalo, ¿no? La idea es poner la propuesta sobre la mesa, ¿no? En el pabellón, en el rancho, les digo. ¿Podría no hacerlo? Sí, podría no hacerlo. Quedarme en mi casa tomando mate en vez de correr de acá de un lado para el otro, hacerlo con mucho amor. Pero bueno, todas estas corridas siento que valieron la pena porque el proyecto fue creciendo gracias a la demanda de los propios detenidos y detenidas. Entonces digo, en algunas oportunidades me han dicho, bueno, pero el libro, ¿por qué no pensás algo más tecnológico? ¿Y por qué no lo pensás vos? Y así lo haces, ¿no? Que vienen a decirte lo que deberías hacer. Y hago desde mi humilde lugar lo que puedo con lo que tengo. Y el proyecto se fue armando un poco gracias a la demanda de las personas privadas de su libertad a lo largo y ancho de todo el país, porque de la provincia que me escribe un detenido o una detenida, trato de armar la forma para poder llegar ahí, a ese pabellón donde te piden y llegar con libros. Porque es maravilloso, ¿no? Digo, que te pidan libros. Claro. Venite, traete libros, acá no hay. Tremendo, ¿no? sí. Después también otro dato no menor, digo, en todas las cárceles hay bibliotecas, alguna que otra provincia, alguna cárcel puntual de algún pueblo por ahí no tiene una biblioteca, pero nada, en la mayoría hay, y un poco el de ir con el libro en la mano y dar la charla y entregarlo mirando en los ojos, es eso, es romper un poco también y de construir la idea de biblioteca y de, che, te estoy dando un arma, metele, ¿no? Claro. Y un poco el eslogan o la bandera que abraza ese libro es la educación. Claro. ¿No? Tratar de llevarlo desde lo pragmático, con algo tan mínimo, chico o grande o como inmenso, sí. como un libro. Ni hablar, ¿no? ni hablar. Y también va un poco con tu formación. Vos sos comunicadora social, te graduaste en la Universidad Nacional de Quilmes, Sí, en la UNCI. Amo mi UNCI, querida. Ni hablar, sos de Bursaco. Sí. O sea, también tiene todo un trasfondo. ¿Cómo hiciste para combinar esa vocación por el periodismo, tu amor por la literatura evidente, y agregarlo en estos talleres, ¿no? Que vos empezaste a dar desde 2017? Cuento un poco en las charlas de la experiencia personal, digo, de cómo los libros a mí me transformaron la vida, cómo la educación pública, cómo el acceso a la universidad me transformó a mí como sujeto, ¿no? Es como me cambió todo el paradigma, digo, de una piba de Bursaco, que apenas tenía una biblioteca, digo, que la pude armar de grande cuando tuve mi primer trabajo, cuando era más chica no tenía, siempre me gustaron los libros y digo, quizás esa semillita estaba latente en algún lado y hoy poder tener un depósito con miles de libros para entregar, ¿no? Digo, wow, mirá todo lo que pasó en el medio. Tremendo, ¿no? Claro. Insisto, agradezco mucho la educación pública, digo que yo cuando empecé la universidad a los 18 años nunca había salido del país, te doy un ejemplo, digo. Y yo empecé a volar y a irme a otros lugares gracias a cómo la universidad me abrió la cabeza, digo, a mí me partió la cabeza, ¿viste? Fue como, qué loco, hay otro mundo. Y también agradezco siempre a los docentes que tuve con mucha vocación, hay 3 o 4 que me han marcado, ¿no? Y te encienden la llama esa que después está en uno mantenerla encendida. Hay uno que lo quiero mucho, Alejandro Kaufman, que me acuerdo que hablábamos mucho el tema de la inseguridad, lo hablamos en un par de clases y ahí yo siento que sembró una semillita, porque yo decía, ¿qué pasa en las cárceles? O sea, él no hablaba puntualmente de las cárceles, pero su clase, la manera en que él... Y yo, viste, pensé, ¿qué pasa? Y como comunicadora, uno del otro lado, después en los distintos noticieros que estuve, ¿no? Presentando una noticia, asesinaron a tal persona, 4 se dieron a la fuga, 1 detenido, 3 ya habían pasado por el contexto de encierro. Y ahí es donde
en la propia práctica televisiva, del periodismo, como comunicadora, como quieras decirlo, empecé también, ¿no? Como fui atando cabos de, che, algo pasa ahí, ¿qué onda? Y esa semilla de la duda fue la que me hizo cada vez más abrazarme a las cárceles y tratar, insisto, de aportar con lo mínimo, como puede llegar a ser un libro, que para otros, para mí es mucho, el granito de arena en pos de la sociedad, el país que yo deseo. Bien, bueno, vos hablás un poco también, ahora con lo que estás diciendo, de la incógnita, ¿no? Que es el mundo dentro de la cárcel para un gran sector de la sociedad. Que ese sector de la sociedad tal vez se alimentan de discursos hechos, estigmatizaciones, construcciones sociales, que bien sabés como comunicadora. Y digo, ¿qué viste vos? ¿Cuál fue? A ver, si podemos decir mitos y verdades dentro de las cárceles, ¿no? De tu experiencia, ¿qué podés aportar? Sí, a ver, hay de todo, pero por ahí uno, o quizás los que no transitan el contexto carcelario, logran o tienen una imagen predeterminada por el consumo de ciertas industrias culturales o de alguna serie, ¿no? O lo que te puede contar una película. Quizás los últimos años las series, ¿no? Hubo una proliferación de ciertas series con la temática carcelaria, ya sean europeas, argentinas, y por ahí te queda como esa fotografía, ¿no? Como si fuese única. No, también hay otras, o sea, la película hay que mirarla completa, ¿no? Insisto siempre, sin romantizar la cárcel ni a la persona detenida, porque hay muchas personas que están detenidas que claramente están ahí porque tienen que pagar, tienen que purgar una condena, tienen una condena, ¿no? Y hay víctimas afuera, ¿no? A veces está eso, pero ¿y las víctimas? ¿Por qué no le llevas libros a las víctimas? Porque yo trato de que con este grano de arena no haya más víctimas. El que se va con condena cumplida y sale a la calle a hacer lo mismo que lo llevó ahí es porque esa reinserción no está haciendo efecto. Entonces, desde este humilde lugar, después tenés talleres de todo lo que te puedas imaginar y todo hace con distintas manos entrelazadas, poder lograr que esa persona, después está la voluntad también, ¿no? Del sujeto, de la mujer o del hombre que esté detenido, o incluso el adolescente, ¿no? La adolescente. Y otras aristas, ¿no? Digo, es mucho más complejo, no lo quiero simplificar a esto, ni mucho menos, ¿no? Pero nada, es lo mínimo, ¿no? Pero algo aportemos. Y creo que a veces lo que es, incluso desde los medios, ¿no? Cuando hablamos de las cárceles, siempre digo lo mismo, pero ¿cuándo se miran las cárceles? Cuando hay un motín. Y a veces pasan otras cosas, ¿no? Piolas, se dan talleres copados, a veces hay iniciativas, hay cooperativas, hay otro trabajo que trata de mostrar la otra cara también de la cárcel. Y eso es como que no garpa, ¿viste? Es como no garpa, ¿no? También a los políticos, la cárcel no le garpa. Me parece. El único discurso que escuchás es vamos a poner más cárceles. Sí, está bien, hay que hacer más cárceles. Pero ¿qué pasa con las que ya están y lo que se está funcionando? ¿Y qué pasa con las cárceles nuevas que se abren? ¿Va a seguir la misma metodología que hasta acá? ¿No? Me parece que tenemos que repensarnos desde otro lugar. Porque uno dice, las cárceles, hay gente que también te dice, ¿y a las cárceles? ¿Y para qué llevas libros? Y la verdad que yo voy a tratar de aportar el grano de arena, insisto mucho con esto, porque sé que es un grano de arena que se pierde en un desierto, ¿no? Pero yo no tengo ganas que el día de mañana a mi hijo por robarle un teléfono le vuelen la tapa, le 2 tiros en la cabeza. Hay cosas que por ahí son inevitables, pero yo voy a tratar de aportar como una ciudadana más, una argentina más, desde este humilde lugar. El que quiera hacer otra cosa, bienvenida, ¿no? Pero siento que cuando hablamos de la materia inseguridad, se olvidan de eslabón, que para mí es uno de los más importantes, el tema de las cárceles. Bien, y vos hablás mucho en entrevistas y demás sobre la reinserción, ¿no? Como la cárcel tal vez como un futuro espacio de reinserción. ¿Cómo capaz no la sabés, no tenés una respuesta, no tenés por qué, pero cómo crees que debería ser esa reinserción? En un contexto político en el que han dicho que tal vez tienen que quedarse en la cárcel para siempre o no es un espacio de reinserción. Bueno, hay diferentes aristas. ¿Qué opinás vos? Insisto, a ver, nosotros no somos la justicia, ¿no? La justicia dice, bueno, vos 8 años, 10 años, 15, perpetua, condena cumplida, salís. Estuviste 5, 10, 15, 35 años, salís en libertad.
cómo volvés a la sociedad. No voy a decir que no logran reinsertarse todos, no, por supuesto. Tengo muchos conocidos que he conocido, valga la redundancia, en este camino, en estos 6 años recorriendo las distintas cárceles del país, que incluso me dan fuerzas con sus historias de vida. Che, mirá, ¿ves que el libro ayuda? ¿No? También no quiero entrar en el detalle de la mención de todos, siempre en cada entrevista trato de aportar sus nombres porque o incluso distintas experiencias colectivas, distintas ONGs, distintas cooperativas que hacen a esto, al seguir apostando, ¿no? Que te dicen, bueno, dale, vos desde el libro, vos desde tu taller, todos aportando ese granito de arena, ¿no? Hay que... no tengo la solución, por supuesto. Sería muy vanidoso de mi parte decir, esto es la solución, ¿no? Pero siento que a la hora de abordar la inseguridad es hora de que se piense de una manera más estructural. Ya vimos en distintos gobiernos, ¿no? Más policía en la calle, más que los que te piden el eslogan, ¿no? De la mano dura. Es desde otro lugar que hay que probar. Y yo siento que la educación es la base de todo. Entonces, el librito es un ladrillo más. Después, bueno, obviamente que hay un montón de cuestiones que seguramente otras voces más expertas puedan analizar de otra manera, ¿no? La situación carcelaria en sí, en todo el país, incluso en todo el continente. Pero me parece que cada trabajador, desde su lugar puede aportar a eso, ¿no? Desde el que está laburando, el trabajador del servicio penitenciario, con su mínimo gesto puede colaborar a todo un trabajo de reinserción que claramente es más profundo, pero bueno, aportando un poco entre todos me parece que quizás algo logramos, ¿no? Y no quedarnos como que todo es horrible, nada se puede, ya está todo perdido, porque si no me parece que también la vida ahí pierde un poco de sentido, ¿no? Si todo es feo y nada se puede transformar. Ni hablar. Y vos, además de hablar de personas, también hablás de historias, ¿no? Y un poco eso lo podemos ver reflejado en tu libro que publicaste este año, si no me equivoco, Libros tras las rejas. Contame un poco de qué va el libro, de cómo lo hiciste. Sí, el libro es como una especie de precuela, de lo que hoy es la fundación, que es muy chiquita, recién están haciendo, ya lleva un año, pero con tareas muy chiquititas, muy puntuales. Yo creo mucho de menor a mayor y del trabajo en el tiempo, ¿no? De pensar cuestiones a largo plazo, porque si no estamos como en la sociedad, ¿no? De lo efímero, de todo ya, lo urgente. Y sí, es una materia urgente, pero también hay que pensarnos a largo plazo, porque si no hay como de cuestiones estructurales que no salimos más si no nos pensamos a largo plazo. Y bueno, con la fundación naciendo, dije, ¿cómo llego a la fundación? Con todo esto, ¿no? Con todo este recorrido. ¿Por qué no compartirlo de alguna manera? Porque uno puede dar notas, que te entrevisten, todo, compartirlo en las redes. También, sí, ¿no? Fue como cerrar un ciclo, ¿no? De estos 5 años, en realidad el libro habla de esa media década, ¿no? De cómo en un momento de mi vida bastante complejo, cómo me abracé a este proyecto que ni sabía que iba a ser un proyecto cuando pisé por primera vez una cárcel. Y a los meses junté libros que pedí por redes sociales, por Twitter puntualmente, y me acuerdo que 380 libros me habían dado. Algunos dije, no, ya no tanto porque no me entran más en el auto. Y después, se da que rompen pabellón, pero dan traslado. Los propios detenidos que eran alumnos míos se fueron a otras cárceles y ahí me fueron contactando para... acá no hay libros, Anita, ¿te acordás que armaste una biblioteca en el Ágora? Sí, dale, junto y vamos. Y ahí se empieza a armar el proyecto desde adentro, con la demanda de los detenidos y detenidas. Cuando llego, como te comentaba hace un rato, al pabellón de mujeres, es porque era la hija de un detenido donde yo daba curso. Y él dice, no podés llevarle libros a mi hija que está detenida. Entonces fue un poco toda esa cadena que emerge y se va entrelazando por la demanda de ellos, de libros, que era lo único, es lo único que tengo. Y aparte ni siquiera son míos, son libros que fui pidiendo en las redes y se fue armando todo este volumen. Y el libro, Libros tras las rejas, mucha repetición, mucho metalenguaje, cuenta un poco estos 6 años. Que no es hablar 100% de las cárceles, sino de cómo vos, individuo argentino, argentina,
si bien pareciera que todo está hecho, podés generar algo, podés generar un proyecto y tratar de aportar desde ese lugar con algo que estés generando, ¿no? Entonces un poco también muestra eso, no solo esta media década de llevar libros y de la importancia de la lectura y la educación, sino también o me gustaría por lo menos que cada persona que lea ese libro diga, che, pará, yo puedo hacer algo también, no está todo hecho, ¿no? ¿Por dónde? ¿Qué es lo que me gusta? Y tratar eso de despertar la pasión de esa otra persona, y cuando vos te movés con tu pasión individual, digo, haces una construcción colectiva, me parece mucho más interesante y con más ganas, ¿no? Quizás de transformarlo todo. Tal vez uno se quede en el intento, no sé, pero bueno, hasta acá vamos por ahí, ¿viste? Bien. Y el libro, bueno, eso, es media década de ese camino, de ese andar, como te decía recién, la precuela para mí de lo que es la fundación. Che, bueno, la fundación no se armó porque pintó armar una fundación, no. Pasó todo esto. Y lo lindo que logramos, que agradezco muchísimo siempre a Editorial Almar, una editorial independiente, que se sumaron al proyecto, que me dijeron, sí, dale, lo hacemos. Nosotros cedemos las regalías. Vos también, y lo que se recauda va a la fundación. Listo. Tremendo, Ya claro. está, es acá. Entonces siento que se cierra un círculo para abrirse otro camino, ¿no? Que es el recorrido que de ahora en más quiero hacer con la fundación, que no solo es en cárceles, sino que, bueno, cada libro que vos comprás, Libros tras las rejas de Ediciones Almar, colaborás con la compra de ese libro para que como fundación sigamos incentivando, fomentando la lectura en los hogares de niños y de niñas y en los barrios vulnerados también, porque vamos de a poquito llegando a los barrios de las personas que recuperan su libertad. Sí, eso te iba a preguntar. Estamos hablando de la Fundación AS, ¿sí? Tiene una particularidad el nombre, si querés contarnos por qué AS. Sí, está ahí en el libro, pero digo, no es por mis iniciales, no es mi nombre y apellido, nada, sino porque creo que el libro es un as debajo de la manga y bueno, ahí cuento un poquito en el detalle, digo, ¿no? Por qué le puse ese nombre y bueno, nada, la importancia de tener ahí, ¿no? Esa carta para jugar, y si es un libro, Mejor. Bien, y vos hablás un poco del laburo que está haciendo la Fundación, ¿no? El laburo territorial. ¿Querés contarnos ahora dónde están laburando, qué están haciendo actualmente? Sí, ahora es cuando estamos como medio cierre de año, ¿no? Y fue un poco, trabajamos en un barrio de Varela este año. Digo, son acciones muy chiquitas, pero que nos permiten ir moviéndonos e ir enfocando, ¿no? O mejor dicho, no perder el foco, porque eso es lo importante. En estos años, te imaginarás, me han dado consejos que uno no pide, pero que te los dan. ¿Y por qué no llevas esto? ¿Y por qué no llevas ropa? ¿Y por qué no haces esto? El opino y no hago nada. Y digo, disculpen, yo me aferré a los libros, porque si uno, el que mucho abarca, poco aprieta, dicen, ¿no? Entonces, bueno, tratar de no perder el eje del libro como columna vertebral, la educación, que el libro sea como esa llave ¿no? A motivarte, a estudiar, a leer, a abrir la mente desde otro lugar. Y hoy, bueno, por ejemplo, este año en el barrio, bueno, acompañamos obviamente para el Día del Niño, con juguetes. Después, fue armar una biblioteca al paso en el predio que cuidan los vecinos ahí en el barrio, que bueno, 2 de ellos estuvieron detenidos y uno de ellos fue alumno mío y yo llego a ese barrio por él. Entonces ahí es donde empieza la cuestión más integral de la fundación. Por supuesto que nos gustaría tener más presencia, obviamente. Por supuesto que nos gustaría estar más haciendo otras cuestiones, obvio. Pero también creo eso de paso a paso, despacio, no querer hacer todo y que quede un castillo en el aire. Digo, ¿no? Si yo por ahí me hubiese abierto a otras cosas estos años, hoy por ahí el proyecto de Libros en los Pabellones no hubiese tomado la forma que tomó, la potencia. Digo, la mitad del país sin ser fundación, recorrí de acá a allá moviéndome, el mano a mano, el pabellón a pabellón. Entonces, eso, soy muy prudente en eso. Me gusta cuidar con mucho amor y mucha convicción el proyecto de seguir fomentando la lectura en todos los rincones del país. Lo hice como de manera individual en las cárceles. Hoy la idea es seguir en las cárceles, pero como fundación, abordar otros territorios, como los hogares, te decía, y el barrio. Y bueno, en el barrio también hicimos una acción muy hermosa de forestar con distintos plantines de árboles que generaron en un instituto para adolescentes privados de libertad. Entonces los propios pibes lograron, gracias a la autorización del juez, ir al predio,
al barrio y plantar con los nenes y las nenas de ese lugar los 10 árboles que donaron. O sea, armaron los plantines y las autoridades pertinentes del instituto lograron hacer esa donación como para la fundación y armamos esa actividad. Así que inauguramos una biblioteca al paso. La biblioteca, por ejemplo, fue armada en un taller de carpintería de la unidad 43, los muchachos del pabellón 2B de trabajadores. Digo, es todo así, ¿no? Muy de a poquito, con mucho amor, con mucha buena voluntad de todas las partes, porque digo, estamos empezando con esta otra historia. Ujú. Y la idea siempre es aportar, ¿no? Y eso, que la construcción no sea desde el odio, porque no se puede construir nada con el odio, y que siempre sea con amor. Y aunque parezca imposible, yo digo que, bueno, nada, que lo imposible, ¿no?, se vuelve inevitable, ¿no?, se transforme. Así que caminando ahí desde ese lugar ahora, los hogares que visitamos también es como Paula, que es una de mis compañeras amigas de toda la vida, que es la coordinadora educativa y es como la vicepresidenta de la fundación. Ella está más en lo que es cuando vamos a un hogar. Ella es vicedirectora en un colegio, es docente, entonces tiene la pedagogía que quizás, sí, esa otra parte, digo, yo estoy acostumbrada a recorrer cárceles y ella, nada, está en aulas, está en un colegio, digo, entonces con las infancias desde otro lugar, ¿no? Entonces ahí ensamblamos bárbaro y bueno, seguir incentivando ahí en esos nenes, en esas nenas, ¿no?, que están esperando para ser adoptados, en esos procesos que a veces se ponen un poco largos, digo, y también es mirar otro contexto, ¿no? El de esas infancias y adolescencias vulneradas y esperando ser adoptadas, esperando una familia. Es otro lugar a mirar también, ¿no? Que a veces en la vorágine diaria no se mira mucho y es un tema el de la adopción. Bien, y bueno, Ana, ya para cerrar, déjame hacerte esta última pregunta. Leí por ahí que vos le preguntabas a tus estudiantes, a tus alumnos en las cárceles, ¿qué soñaban? Yo te pregunto a vos, Ana, ¿qué soñás? Ay, sueño con un país, ¿no?, más justo para todos. Que haya, a ver, la pobreza que tenemos que bajar esos índices de pobreza. Hoy digo, estamos en un escenario complejo, ¿no? Vamos a ver qué nos depara, pero las infancias que hoy tenemos en la pobreza es como desde algún lugar aportar para transformar, porque son los adultos del futuro, ¿no? Y es nuestro futuro también. Entonces, pensar en nuestras infancias y adolescencias para que no lleguen a una cárcel, para que tengan un plato de comida en su casa y para que puedan seguir estudiando. Digo, ojalá que con la Fundación podamos abrazar de alguna manera en los próximos años esos espacios, porque, insisto, abrazar a nuestras infancias y a nuestras adolescencias vulneradas es el futuro de nuestro país, de alguna manera. Así que vayamos ahí a abrazar con amor, con libros y con sueños, ¿no? Porque un ser humano que no tiene sueños, siento que anda, ¿no?, ahí como un poco perdido. Así que no nos quiten los sueños, digo, ¿no? Que nos quiten todos menos los sueños. Y un poco ir ahí, ese abrazo, ese mimo al alma, que por ahí es una frase tan cliché, si es con la palabra, con la escritura, con el encuentro, con el libro, con la educación, eso también nos permite ver que hay otros horizontes más lejanos y donde podemos soñar en grande. Así que sueño con eso, con transformar ciertas infancias y adolescencias, ¿no?, desde el lugarcito mínimo que tenemos como fundación.